yo voy a hablar de ella porque escuché como 3 podcasts de ella, entonces se me revuelve lo que decía en el podcast con el artículo. Entonces ella dice que ella no quiere hablar solamente de la vida de la Tierra, sino de la vida en general, porque la señora es astrobióloga. Y también enfatiza que no quiere hablar de un origen de la vida o de una definición de la vida que se centre en la química, porque según ella hacer eso es como hablar del silicio y el cobre para entender un computador. Entonces eso pues yo creo que a eso a uno le, pues a mí me entra como en reversa, pero creo que ella propone un cambio de paradigma, aunque yo no soy la más actualizada, pero para mí es un cambio de paradigma. Entonces ella dice que cuando uno se centra en la química, ella lo llama pues como un principio tierracéntrico, que nosotros pensamos en eso es porque la vida que conocemos es así. Y ella va a proponer otro principio que según ella es más universal. Ella es esta señora, se llama Sarah Walker. Ese es un libro que escribió, La vida como nadie la conoce. Por el podcast entiendo que habla de lo que vamos a hablar hoy acá. Y el profesor de ella es este señor Paul Davies, que ha escrito muchos libros y pues yo quise poner estos dos para que los identifiquen ya sabemos más o menos cuántos años tienen. De la generación, pues esa era la divulgación científica de la época. Sí, de los 90. Bueno, entonces, ¿qué sabemos del origen de la vida? Sabemos el cuándo, suponemos el dónde e ignoramos el cómo. Entonces, en cuanto al cuándo, hace 3.5 a 3.8 miles de millones de años. La Tierra hace 4.000 millones de años era inhabitable, pues como que era imposible que surgiera la vida. Entonces eso nos da una ventana de 200 a 500 millones de años. No sé si sea mucho o poco, pero recuerdo cuando Carl Sagan decía que lo que era imposible en miles de años era inevitable en millones de años. Pero ha pasado mucho tiempo y como que no hemos progresado casi en el origen de la vida, entonces al parecer esa explicación ya no satisface mucho a las personas y también por ahí vi, aunque ustedes en Ameba me dijeron que no era así, que formar una proteína a punta de azar se demoraba más tiempo de lo que lleva el universo, pero bueno, esa es otra discusión, sino que lo quería decir. Pues porque aquí ya me dijeron que eso no era verdad. Bueno, ¿y qué pasó? Resulta que hace 3.8 ya dice, siglo y medio después del origen de las especies, sabemos ya cómo se originó la materia, sabemos pues cómo evoluciona la vida una vez ya la vida. Entonces esa es una... yo le puse ahí son de opinión, pero pues seguidores de la
máquina Enigma de la película, se inventó una máquina de Turing. Él se quería responder unas cuestiones de lógica informacional, de algoritmos y cosas de esas. Bueno, entonces él llegó y dijo, sin límites de tiempo, yo era algo así, una cinta tan larga como se quiera, donde en cada celda puede haber una de dos opciones y una cabeza que es esa que se mueve a derecha o izquierda según las instrucciones que le den. Bueno, entonces se supone que von Neumann o Newman, pues he oído las dos, el señor era húngaro, von Neumann. Dice ella pues que se inspiró en esa máquina universal de Turing, pero él dijo, yo quiero es imaginar un constructor universal, o sea, una máquina que respetando las leyes de la física y de la química y un autómata autorreplicante. Entonces, pues como este señor pues no hay manera del área de la informática, pues me imagino que él pensó en lo más sencillo, no sé, el hecho es que él dijo, bueno, el autómata autorreplicante es bobo, él no entiende ni sabe nada, hay que darle las instrucciones, ¿cierto? Y para autorreplicarse hay que darle un plan, o sea, uno puede partir de darle las instrucciones digitales, pero este señor von Neumann se imaginó, pues, entre muchas cosas que pensó, él dijo, bueno, ¿y qué dónde? Vamos a suponer, pues, este es el plano, un plano pues de cualquiera, ¿cierto? Que yo encontré en las imágenes, sino que esta parte es muy importante de entender y bueno, yo tengo, es como que yo tuviera una Catalina aquí pegada para yo volverme a hacer aquí una foto mía en el pecho. Esa foto es tener una foto mía para hacerlo de forma digital. Porque de forma digital no tengo ese problema, simplemente le digo, listo.
las instrucciones leerlo, sé un constructor universal. Bueno, entonces hasta ahí, pues dijo bueno, entonces cuando von Neumann se dio cuenta de que necesitaba estas tres cosas mínimo, entonces, ¿qué pasó? Este señor sacó estas tres conclusiones antes de que se conociera el ADN, pues la función de... Cuando se hace un paralelo entre el autómata autorreplicante y las células vivas, pues se ve que las células vivas tienen pues lo mismo que él había dicho. En cuanto a las instrucciones digitales, tienen el ADN. En cuanto a la unidad supervisora, tienen la ADN polimerasa y otras enzimas. En cuanto a la máquina que lleva a cabo las instrucciones, o sea, el constructor universal, tienen a los ribosomas. También es no trivial, que eso es en la diapositiva que sigue. Pero ¿cuál es la diferencia de las células vivas? ¿Qué es lo que pasa en las células vivas que no pasa en el autómata autorreplicante? Que las células vivas dependen mucho más del ambiente que este autómata hipotético. Entonces, por ejemplo, la expresión del ADN depende de la estructura de la cromatina, de la distribución del nucleosoma, que también es como ¿qué es el nucleosoma, Mauricio? Es algo parecido a la cromatina. Sí, las proteínas. El nucleosoma es una región donde se da la mayoría de la síntesis de los ARN ribosomas. Bueno, para los que no son biólogos, pues la cromatina, el ADN es como un hilo, y la cromatina es donde se pone el hilo. También hay, o sea, uno puede interferir en la expresión génica, pues ya que está tan de moda la epigenética, pero hay, por ejemplo, mecanotransducción, que es pues como una respuesta a la presión, entiendo yo. Hay electrotransducción, quimiotransducción, que es cuando le echan algo químico. O sea, la célula es muy sensible al ambiente, lo que el autómata autorreplicante hipotético no. Esa es la diferencia pues, que está ahí en el artículo. Ahora sí vamos a ver qué significa procesar la información de forma trivial y de forma no trivial. Entonces, la forma trivial es la que se caracteriza por la causación abajo-arriba. Es, por ejemplo, cuando se forman los cristales de sal. Entonces, la estructura de esos átomos, de esos iones, de sodio y cloro, hace que se forme un cristal. Eso es causación abajo-arriba. Se parte de lo fundamental y ya uno ve el cristal. La información está pues, en las leyes de la física y de la química. La información en este caso no está por encima de las leyes, sino por debajo. Mientras en la no trivial, en el proceso de la información no trivial, y aquí voy a empezar por lo que digo que es un cambio de paradigma, la causación es arriba-abajo. Resumiendo, es como si la información estuviera por encima, usara las leyes de la física y de la química para hacer cosas, para ampliar sus opciones, para ser creativa incluso. Entonces la trivial es pasiva, la no trivial es activa y
saqué el artículo, pero no, ella no daba como ejemplos como para yo pues explicar más ahí. ¿Qué pasa? Que otra vez, siglo y medio después del origen de las especies, no solo no sabemos cómo se originó la vida, sino que según ella no sabemos ni siquiera qué es la vida. Entonces vamos a ver las definiciones de la vida, la tradicional y la que propone pues el artículo. Entonces la tradicional es que la vida es un sistema químico capaz de evolucionar de forma darwiniana. Ella no está de acuerdo con esa definición. Porque ella dice que una molécula autorreplicante o muchas moléculas autorreplicantes pues, del mismo tipo pueden evolucionar de forma darwiniana, están sometidas a selección natural. Y sin embargo nadie diría que una molécula autorreplicante está viva. Pues yo ahorita antes de empezar le preguntaba a Mauricio si yo puedo tener pues en un tubo de ensayo pues un ARN con ATP, no sé pues con qué fuente de energía y tenerlo ahí autorreplicándose, porque en realidad ella me explica dónde está esa molécula pues, pero bueno. Entonces ella dice que esa explicación es reduccionista. Y les repito lo que les dije antes, de que explicar la vida a punta de reacciones químicas es como explicar un computador hablando solo del silicio, de las propiedades del silicio y del plomo. ¿Qué propone el artículo? Que la vida es... Qué pena, te hago un paréntesis sí, para cuando termines, porque me parece tan gracioso esa frase en relación a que lo digital y lo analógico viene de la computación. Y al final lo discutimos, porque justamente esos dos análisis que son tan maravillosos vienen de la computación. Al final lo discutimos. Entonces, ¿qué dice ella? Que la vida surge en el momento en que la información le gana, por decirlo así, a las leyes de la física y de la química. O sea, la vida surge cuando no hay vida, las leyes de la física y la química son las que mandan. Y cuando hay vida, la información es la que manda. Y hace con las leyes de la física y la química lo que ella quiere, entre comillas, pues, o lo que le amplía el espectro a las leyes de la física y la química. Pero ella sabe que para decir eso le toca decir que es que hay cosas que todavía no conocemos de esas leyes que permiten que eso pase. ¿Cierto? Por eso digo yo que es un cambio de paradigma. Pero ella también dice, vea, asumamos que nos falta saber todavía. Ella dice, no hay que preguntarse qué es la vida, sino qué tiene el universo que permite que haya vida. Porque si seguimos preguntando qué es la vida, no vamos a progresar. Porque cuánto va, pues, porque en realidad estamos como atascados tanto en qué es la vida como en el origen, ¿cierto? Que si lo preguntamos de la otra forma, o que si partimos de que nos faltan saber todavía leyes de la física y la química aplicadas a la vida que no conocemos, que viéndolo así de pronto en el futuro nos damos cuenta de que no necesitábamos pensar que faltaba algo, pero que muchas veces uno no encuentra la respuesta es porque se hace mal la pregunta. Esa es parte de la propuesta. Bueno, espero pues haber sido clara porque... Entonces, para que se den cuenta pues del grado de apertura de mente de esta ¿Puedes leer las dos definiciones que tengo ahí? Sí, las dos definiciones de la vida. Ah, sí, bueno. Una es sistema químico capaz de evolucionar de forma darwiniana. Ah, bueno, y a ella tampoco le gusta eso, que porque según eso, yo no, o sea, alguien, por ejemplo, que no tenga hijos no está vivo, porque no puede evolucionar. Mentira, no, ella dice que los que evolucionan son las poblaciones y no los individuos. Entonces que ningún individuo estaría vivo. Pero eso no puede ser. Eso dijo ella señora. Pero entonces partamos, pues, entonces dejemos el ejemplito de la molécula autorreplicada. Y eso lo trae también la transferencia lateral de información genética, ¿sí? Porque no solo se le da información de padres a hijos. Mario, levante la mano. Mario. Pero una mula está sujeta a evolución darwiniana. Yo diría sí. que... Como pues, como
individuo de una si población. si ella no naciera, bueno, para su descendencia, según la población, no. Tienes toda la razón. Que no aporta. Pero es que la pregunta es, la herencia y la evolución es para toda la población, para solo los hijos, o para los individuos. Pues ella dice, pues pero al menos, puede que esté equivocada, pero no está tan equivocada como uno decir que seguro está equivocada, ¿no? Eso es muy genético, claro está. Es una visión muy genética. Sí, ella pues lo que dice es eso, que las poblaciones son las que evolucionan y no los individuos, pero entonces quedémonos, alguien está alzando. Y eso viene esa expresión viene del neodarwinismo. O sea, eso no se los ha quitado nadie y ellos siguen defendiendo eso. ¿Y leo la otra o van a preguntar algo? Espérate que Mario quiere hacer una intervención. Mario, ¿todavía estás ahí? Creo que se cayó. Estaba listo para hablar y se cayó. Bueno, y la otra es que la vida se crea cuando la información gana eficacia sobre la materia, cuando pasa de ser solo bits a ser información global dependiente del contexto. La información se vuelve activa. Bueno, gracias Andrés porque me acordé. Ella dice que uno no puede coger ningún pedazo de una célula y decir la información está acá, porque la información está en toda la célula. O sea que es global, está como disuelta en toda la célula completa. Que porque yo no hago nada teniendo el ADN, pero si no tengo la maquinaria de la célula para que lo lea, pues no tengo nada. Bueno, entonces para que le vean pues la apertura de mente a esta señora. Entonces el cambio de paradigma sería no pensar en la química, sino pensar en la información. Independiente del sustrato. Entonces, ¿qué dice? Ya que puede que tengamos alienígenas. Es como la análisis de hardware y software. Tú puedes tener hardware, puedes tener los mismos. Digamos. Son las dos cosas. Lo que pasa es que el software pues igual no lo inventamos nosotros, ¿cierto? Y nosotros venimos del origen de la vida, pero lo de es que la vida antes de que supuestamente el mundo abiótico salieron el software y el hardware que nos crearon a nosotros. Porque es que ya dicen que la información, que la diferencia de la información antes de que existiera la vida, después de que la vida ya existió, es que la información de la vida es capaz de crear, de modificar, pues de hacer con la física y la química estructuras completamente nuevas que no existían antes que... Ahorita yo creo que con la diapositiva que sigue nos va a quedar más claro, pero esta era simplemente, ella dice que los alienígenas no solo están bajo nuestras narices, no solo los tenemos ahí en la nariz, sino que pueden estar incluso dentro de la nariz. Bueno, entonces... Mario, ya regresó. Mario, ¿qué ibas a decir? Hola a todos, hola Cata, hola. Mario. Hello. Es que estaba pensando en algo que antes de que se me desconectara esto, Laura también había hecho un comentario sobre la forma de hacer la pregunta. Entonces, en la diapositiva anterior de la nariz, que fue donde me salí, de la segunda, antes, la segunda definición de vida, pues realmente no es una definición. Pues dice, son las condiciones para que se dé una vida, pero realmente no es una definición tal como si lo es la primera. Y me quedé en la pregunta que hiciste, Cata, y que te estaba contestando Mauro sobre si una mula entonces actúa sobre ella la evolución darwiniana. Yo creo que sí, por eso es que desaparece. La evolución darwiniana pues tiene también los efectos hacia la selección de aquellos organismos que aparentemente pues no van a aportar absolutamente nada, y eso también es selección natural. Pero me intriga es esa segunda frase en el que dice que la vida se crea cuando la información gana eficacia sobre la materia. Eso habría que pasarlo más bien a una definición, y sería pues ahí
cobraría como peso, como una definición tal cual equiparable con la de la izquierda, que como tal como dices y escribes, pues es la más aceptada, aunque sea reduccionista. Igual, a mí me gusta también ser reduccionista porque de una u otra forma es como parsimonioso ese asunto, en cuanto a que entre más, bueno, en ese aspecto, pues, porque el reduccionismo tiene pues muchas aristas, pero en cuanto a ser reduccionista en una explicación, podría ser en este caso una afirmación o una explicación más válida, ¿sí? Y yo siempre voy a abogar por, yo soy darwinista capa y espada, entonces me voy con esa definición también. Bueno, muchas gracias, Mario. De pronto es que, pues ya que no es una definición, vamos a hacerla aquí entre todos. Ya, según esa señora, la vida, Entre todos. la vida, la vida es el único fenómeno conocido que permite que la información esté por encima de las leyes hasta ahora conocidas de la física y la química. Bueno, y yo creo que la mula, esa sí sería una información, una definición o tampoco. Suena esotérico, pero sí. No, es que ahorita vamos a ver, es que por eso les digo que es un cambio de paradigma. Entonces, la otra es que la mula, yo digo que estaría sometida a evolución darwiniana si desde antes de nacer no supiéramos que no se va a reproducir. O sea, si la mula tuviera la opción de ser seleccionada, pero es que no la tiene, desde que la conciben, ya, entonces no sé. Pero sigamos. Muchas gracias. Bueno, entonces acá el viejo paradigma dice, las leyes de la física hasta ahora no tienen memoria. Por ejemplo, para yo definir el comportamiento del sistema solar, para describirlo y predecirlo, yo no necesito saber el origen del sistema solar, cómo fue. Solamente con algunos algoritmos, pues con unas formulitas o muchas, bueno. Pero el nuevo paradigma dice, la vida es la forma en que las leyes de la física y la química tienen memoria. Eso incluso no lo dijo ni siquiera ella, sino que yo oí el podcast de un amigo de ella que fue el que dijo eso. Pero sigamos. Ay, esto se acabó muy rápido. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ella dice, la información biológica es única. ¿Por qué? No se le puede aplicar la ecuación de Shannon, ya que no es una simple colección de bits. Bueno, entonces, ¿cuál es la ecuación de Shannon? Pues esa que está ahí, pero bueno, lo que pasa es que como no todo el mundo, pues lo que yo busqué en internet fue que un señor se robó algo en Alemania. Ustedes se saben esa historia. Y se iba a volar a Londres, en un banco, no sé por qué, tenían la foto, cuando eso ya había teléfono. Y tenían la foto, pero no había, pues, era un teléfono, pues muestran en el video un teléfono de esos viejos, que es así como con dos pedazos, pues. Entonces ellos dijeron, de aquí a que llegue a Londres se demora 10 horas o así, y entonces el correo va detrás del señor y nunca llega. Entonces necesitamos cogerlo en el tren cuando se baje en la estación. ¿Cómo hacemos por teléfono para mandar la foto? Y ahí fue que Shannon calculó, yo tengo esas capturas de pantalla aquí, pero bueno, ahí fue que Shannon calculó que se necesitaban como 82.000 bits para mandar, y se demoraron 4 horas mandando la foto. Entonces el primer píxel, eran 8 colores. Entonces el primer píxel está entre los 4 primeros colores o los 4 primeros. El de la derecha o el de no sé qué. De los 2 de la derecha o los 2 de la izquierda. No, los 2 de la derecha. El primero o el segundo, el primero. Sí, primer bit. Y con esos 8 colores hicieron la foto por teléfono. Y cogieron al tipo allá en Londres. Entonces, pero que, pues, ¿para qué digo todo eso? Porque la ecuación de Shannon funciona. Eso fue en 1900 algo. Pues, pero no, había teléfono. Yo sé que fue por teléfono. Además que le dijeron, con una hoja cuadriculada. No, pero es el mismo principio del Morse, solo que fue por teléfono Fue por teléfono. y se digitalizó. Exacto. Ahí empieza a aparecer la palabra, ¿sabes qué? Digital y analógico viene en la teoría de la información. Yo cuento la historia es porque para usar la ecuación de Shannon hay que usar bits.
hay que digitalizar la información analógica. Pero esta señora dice, por más esfuerzos que se han hecho para hacer eso con la vida, no se ha podido porque es muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que la información biológica es dependiente del contexto. Por eso decíamos que está en toda la célula, no está en una parte que yo pueda aislar y decir, aquí está la información. Asemejándose más a un fenómeno de alto nivel como el lenguaje y la cognición. En cuanto al lenguaje, pues yo me imagino que un diccionario sí lo puede volver bits, pero no la prosodia, pues que es la entonación, la intención, pues todo eso que se nota es en la interacción, que está en el contexto. Por eso dicen que no es como lo que dijo, sino como lo dijo. Bueno, entonces hablando de esoterismo, Mario, resulta que es que, mira, si la información está por encima de las leyes de la física y la química conocida, véale el libro al Señor Dios y la nueva física. ¿Para qué más? Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Preguntas. Nada más que es un artículo que es, ese artículo es un clásico, hace 12 o 13 años que salió. En el 2012. Este artículo, y ese artículo, pues eso levantó ampolla en todos lados. Ese artículo dejó... Sí. Famoso, Andrés, es Es famoso. un artículo pues, esencial y es muy, muy importante hoy en día. Ay, pues es que yo tengo otro artículo de ella por ahí para septiembre, que se llama El problema difícil de la vida, porque hay uno que es el problema difícil de la conciencia. Que el problema difícil de la conciencia dice que aunque mapeemos todas las neuronas con todas sus conexiones y todo, puede que eso no nos sirva para explicar por qué tenemos que ser conscientes, sabiendo que si fuéramos unos zombies, pues automáticamente podríamos terminar haciendo lo mismo sin tener que ser conscientes. Pues dice, es lo que yo entiendo. Entonces ella dice que así como el problema duro, difícil de la conciencia, necesita, pues ustedes no sé si han oído que ya están diciendo que la conciencia es una propiedad del universo o algo así, es una cosa irreductible. Es bien metafísico, pero sí. Es que se están volviendo muy metafísicos y están embalados. Sí, no, sí, teleología, pero bueno. Pero no sé. Pero si decimos que la conciencia es solo materia, también. O sea, a mí me gusta lo que dice Mario, que es muy bueno. Nosotros somos muy reduccionistas, pero lo tenaz es que la conciencia, que es un elemento tan neurológico, tan psicológico, tan humano, es muy difícil decir que solo la conciencia, como lo tratamos de explicar hace unos años con el amor, es un asunto solamente químico. Y eso es muy... Sí. Por aquí Byron está levantando la mano y ya te doy la palabra. Byron. Buenas noches, ¿me escuchan? A ver si me dejo. Estoy acá en el trabajo y me volví un momentico. A ver, no me va a ver no activar la cámara. Ok, no, pues es que sí, es importantísimo. Es importantísimo como señalar esa apreciación, precisamente porque el aspecto duro de la conciencia tiene mucha similitud como con el asunto del origen de la vida. Entonces, el aspecto de la conciencia es lo que se llama la experiencia subjetiva consciente, que entonces en los neurólogos no son capaces como de dar una descripción clara de por qué existe esa experiencia subjetiva. Entonces, quien ve un rojo de una manera, tiene asociado además una emoción con ella. Y bueno, eso es en parte pues como con el asunto de la conciencia, ¿cierto? Que en el asunto del origen de la vida, digamos que la parte dura de explicar del origen de la vida viene de Aristóteles con el asunto de el motor inmóvil. Y que, digamos, aquí en este artículo muy interesante está tratando de resolver de la manera bueno, entonces la información, como lo explicaba Cata, es la que se pone por encima de las leyes de la física, porque claro, pues hay un sistema químico que uno diría, por ley de acción de masas, él no discrimina y reacciona con todo lo que pudiera reaccionar, ¿cierto?
pero una vez aparece la vida hay un sistema químico autosostenible, o sea que está de alguna manera respetando eso de la ley de acción de masas, de que simplemente si los reactivos se difunden, pues reaccionan entre ellos, ¿cierto? Y no, aquí hay equilibrios muy bien marcados en los sistemas químicos. Entonces, ese punto es bien interesante porque pues yo espero lograr salir de este turno para poder explicar el paper que sí, que viene con respecto a la definición de la vida, porque es muy bonito. El punto de vista filosófico, que tiene que ver con lo que ahorita viene en tendencia y es que ya no es pensar en el reduccionismo, sino que el reduccionismo trata de buscarle salida por otras vertientes, que ya las hemos hablado a veces, como el emergentismo, que tiene dos opciones, ¿cierto? El emergentismo duro débil, que uno es sencillo, como por ejemplo explicar el agua. ¿El agua qué es? H2O. Tal vez si uno se lo explicara, no sé, a alguien de la Edad Media, pues nadie te creería en la Edad Media que el agua es un montón de espacio vacío con dos átomos de hidrógeno unidos por puentes de hidrógeno, pero eso ahorita sí lo entendemos y eso nos explica claramente por qué la temperatura de ebullición, por ejemplo, del agua es más altica. Pero hay un emergentismo que es el que siempre hablamos de que la suma de las partes no dan cuenta del todo. Y esa es la dificultad con el origen de la vida. Tratarlo de explicar desde el reduccionismo nos dice confiemos en que todas las reacciones químicas se dan y que emerge, porque no se ha podido explicar por qué emerge, una propiedad que se autoorganiza y tiene pues una información, ¿cierto? Entonces esa es la vaina dura de la vida. Entonces la otra solución, dentro pues de lo poquito que he averiguado como puntos de vista filosóficos, tiene que ver con el otro que es también parte del reduccionismo y creo que se llama panpsiquismo, que tiene que ver con que hay como ciertos niveles de conciencia en la materia, pero pues vaya que eso ya sí es como más rarito para mí. Y hay una última de otro filósofo que se llama como el idealismo de sustancia o el idealismo, pero pues ya ahí se me embolato con esas vainas, pero tiene que ver precisamente el idealismo más con que la apreciación de las cosas en el exterior van es porque nosotros tenemos una mente consciente y nosotros mismos le damos explicaciones a las cosas que se ven en el exterior. Pero bueno, yo ahí ya tengo que estudiar un poquito más porque ese sí no me lo sé. Pero el debate aquí es que, y porque he estado estudiando y otro paper, es que a veces mezclamos definiciones que suenan reduccionistas y como le decía Mario ahorita, otras que suenan como esotéricas porque en el reduccionismo hay bases que también son para poder solucionar ese lío de la vida dura, pues de la pregunta dura de la vida, que tiene que ver con ese motor inmóvil, de cómo es. Entonces uno lo resuelve por información o por otras vías, como la que yo voy a tal vez más adelante les voy a contar de que la vida tiene un código o algo así. Señor. Esos días quedamos, ¿cierto, Byron? Pues yo espero, Andrew, es que como te digo, a mí me cambian el turno, me lo programan y ahorita estoy voladito. Y eso que pues afortunadamente no hay jefes. Ok. Dale, Byron, perdón la interrupción. Listo, pero bueno, entonces en síntesis es eso, es que sí, existe como un problema duro de la vida, así como el de la conciencia, que es muy difícil de explicar y que el reduccionismo no lo ha logrado, pero pues no hay otras opciones, ¿cierto? Pero ahí vamos. Es decir, no deberíamos descartar la posibilidad de que vamos a llegar a ello, porque en efecto es muy complejo. A mí me encanta este artículo porque lo que está señalando es precisamente lo que decíamos ahorita. Estamos hablando de propiedades emergentes de la materia y de cómo la información o sea, yo no sé si conocemos algo que genere más información que la vida misma en el universo. Sí, Andrew. Y entonces, en el resumen es como es que lo difícil es, listo, la química se autoorganiza, pero ¿en qué momento se le pega la información? Un símil así con la conciencia es, listo, si existiera, por ejemplo, el dualismo de sustancia que es como alma y cuerpo, ¿en qué momento el alma se le pega a la materia? Pues, obviamente eso pues es... Lógico.
No, entonces los sistemas químicos tienen un, ¿qué? Llamémoslo un informatón, así como hay un gluón para la gravedad, como un, ¿sí me entiende? Algo que sí relacione entre lo que es el materialismo y algo que tiene que ver con una información, que es lo que explicaba Cata, una cosa que es digital y otra cosa que es analógica. No hay una correlación con ella. Pero no hay un principio de conservación de la información, ¿no? Pues, pero ¿de cuál información? Claro que Sí, que la hay. sí. Sergio decía, bueno, dale, Sergio, ya hace rato estás que te hablas, dale, por favor. No, pues, o sea, no hay nada en esto que sea místico, inexplicable, ni esotérico. La conciencia no es algo especial. Simplemente el caso tiene niveles de procesamiento. O sea, si usted vio la película de Turing que se llama Juego de la Imitación, recuerde que hay una parte donde él dice, juego de la imitación es que te coge algo y hace preguntas y usted de alguna manera llega a decidir si eso es inteligente o no. ¿Sí? Y resulta que esas máquinas que lo ayudó a diseñar Alan Turing son inteligentes. No a nuestra manera bioquímica, neurológica, sino como las tenía él, electricidad, ¿sí? En relés, circuitos. Y estamos en un punto hoy en día, usted coge un sistema o algo, y usted empieza a conversar con él, y usted no sabe distinguir si ahí detrás hay una persona o no. Y eso no es biología. ¿Sí? Entonces, Pero hay un principio de conservación de la información. Niveles de procesamiento de información. Y se llega a un punto donde el nivel de procesamiento de información es tal que usted no lo distingue de procesamiento de información de otra cosa. ¿Sí? La pregunta mía es si hay un principio de conservación de la información, así como hay un principio de conservación de la energía. Físicamente entiendo que sí. Que a nivel cuántico, supuestamente la información tiene que conservarse. Y eso tiene problemas con objetos astrofísicos, que son los agujeros negros, que aparentemente destruyen la información. Porque el principio de conservación de la información, y de conservación, la verdad, pues, me parece, no estoy muy seguro que sea como indispensable tener eso, pero aparentemente es así. Pero eso es solo para procesos reversibles, porque los procesos irreversibles sí destruyen la información. Pues, por ejemplo, para algo destruye, que eso es técnicamente lo único que define lo que es el tiempo. Vamos a la dirección en la que se producen los procesos irreversibles. Porque, no sé, pues, construir una casa y destruirla en teoría con la suficiente paciencia, usted puede volverla a armar y que quede igualita. Pero que nada uno de papel y volverla a armar del fuego y de la la misma situación. Destruir la casa o quemar el papel. Con la suficiente paciencia usted puede volver a colocar cada molécula de la celulosa del papel en el lugar donde corresponde y restaurar la información. Lo que pasa es que, obviamente, el gasto energético y la entropía total va a aumentar muchísimo, pues. Pero es el mismo proceso. Lo que yo quería decir era sencillamente es que no hay nada místico ni nada especial en nuestra forma de conciencia. Nuestra forma de procesar información es una forma de procesamiento de información que emergió de lo que ya hay. No hay nada supernatural en eso. Y van a aparecer otras. Y nuestra tecnología hará que aparezcan otras. Y esa tecnología hará que aparezcan otras. Probablemente si encontramos en el universo alguna cosa que genere o procese más información, puede ser el producto de otra tecnología anterior a eso, o de una biología anterior a eso. Hablando. Hay un marco de pensamiento cada vez que hablamos del origen de la vida que implica la filosofía de la astrobiología y es la receta que yo les propuse alguna vez de astrobiología que era define la vida de alguna forma. Luego investiga con marcos en la Tierra, análogos, esa definición que vos generas. Tercero, en astrobiología es construir la tecnología que permita buscar esos, en este caso serían, en otros es bioseñales,
vectores, en este caso serían informational signals, de algún modo, por decirlo de algún modo, y luego mandar los robots a buscar en el cosmos esas bioseñales para decir que esta definición es útil. Digamos, es reduccionista y lo hemos hablado muchas veces la definición que tiene NASA, pero de algún modo es útil para llegar a buscar bioseñales que permitan obtener hipótesis, sean en lunas o en otras partes del cosmos. En este caso quiero que ustedes puedan pensar un poco, partimos de esa definición que nos pone Cata, que está en el paper de Sara. ¿Cuál sería la tecnología para buscar usando esa definición en el universo? ¿O solo nos sirve para analizar el origen de la vida? ¿Cómo la ves? Sé que está difícil esa pregunta, pero no, es que, pues, es que cuando yo la escuché a ella en el podcast, ella misma habló de las moléculas, pues estas que desvían la luz polarizada. ¿Cómo es que se llaman, Andrés? Las moléculas racémicas. O sea, o sea, yo escuchándola a ella, lo que pasa es que después, una cosa es oírla a ella en el podcast, pues según lo que le preguntaban, y otra cosa es leer el artículo. Yo no sabría cómo buscar este tipo de vida, pero igual yo soy de la Tierra, o sea que si sigo pensando en la química, como dice ella, los procesos vivos hasta ahora entiendo que son los únicos que no generan mezclas racémicas, sino especificidad, pues, en el carbono quiral pero ella no dice cómo ir a buscar eso, pues. Bueno, es que ella misma dice que uno puede tener es que el alienígena en la nariz y no lo ve. Es que es como un marco de pensamiento en el que ella está intentando explicar, porque estaba viendo el Google Scholar de ella para ver si sigue como la línea de pensamiento entre información y, entre comillas, cuestiones que hay de la física y la química para ir yendo desde bottom-up a top-down. Y efectivamente ahí voy a mandar un paper porque estaba conectada la teoría del autoensamblaje con la teoría de la información. Entonces, y como este paper es de 2013, entonces en ese tiempo el avance del pensamiento de ella va a ser interesante. Sí, ella es la que propuso acerca de la teoría del autoensamblaje, y pues digamos que la tecnología, y que incluso NASA está aplicando o a futuro de buscar vida en otros planetas, es utilizando resonancia magnética, porque digamos que cada molécula genera como una fragmentación, que es como una huella dactilar, así como en resumen. Entonces, ellos lo que sí encontraron fue como una correlación en que ¿cómo decirlo? Como lo que proviene de sistemas así que llamemos complejos o que vienen de lo vivo, generan pues una huella dactilar muy diferente a lo que no está vivo. Pero pues es mucho más complejo que explicarlo de esta manera, pero sí, así hay una correlación, y entonces sí se puede enviar un equipo de resonancia magnética y con eso describir qué es lo que está vivo y qué es lo que no está vivo, pues de acuerdo a lo que han estudiado acá en la Tierra, ¿cierto? Me hicieron acordar, bueno, entonces sí, ya me acordé, los isómeros ópticos, ¿cierto? Bueno, esa era la palabrita. Es que ella es amiga de Cronin, del que sacó el índice de ensamblaje, que él habla de que por azar se puede generar una molécula muy compleja, pero no muchas, sino poquitas, una o dos, no sé. Entonces él trata de juntar cuántas moléculas del mismo tipo, pues de meter en el índice. Si hay muchas moléculas de un tipo, que yo las parto, no sé si al azar o con qué método, y miro qué tan asimétricos son los pedacitos, y saca el índice de ensamblaje teniendo en cuenta esas dos cosas. Y él dice que un índice de ensamblaje de 15 ya habla de evolución, pues de un proceso de evolución. Y que pues se supone que lo ha probado, pero ahí pues también salen los críticos y todo. Yo tengo acá en su nuevo, sí, ella habla de eso en el libro, parece ser según esta
Es que ese Cronin, el amigo, el del índice de ensamblaje, fue el que dijo esto: la vida es la forma en que las leyes de la física y la química tienen memoria. Y ella dice que de pronto es como una analogía para que uno entienda pues como la magnitud. Ella dice que las cosas más grandes que hay en el universo es un ser vivo, porque en cuanto a historia es gigante. Ahorita que conversábamos sobre que tal vez en el universo no hay algo que produzca más información que la vida. Y Sergio decía, sí, ya sí, ¿cierto? Porque están, por ejemplo, las inteligencias artificiales, los computadores cuánticos. Nosotros, ¿Qué? la sociedad de las civilizaciones. Claro, pero eso es la vida. Es decir, yo cuando hablamos, por ejemplo, de una red como, no sé, Internet, que tiene una gran cantidad de información, el sustrato de esa red somos nosotros, las cosas vivas, ¿cierto? Una IA, ¿cierto? ¿Quién está codificando la IA? ¿Quién la está programando? Es decir, eso es un fenotipo extendido de nosotros, de los seres humanos en este caso. O sea, el origen sería, digamos, nosotros, pero el sustrato ya no es biológico. Eso es lo interesante, eso es lo interesante. ¿Cierto? Ahí está sucediendo un cambio de sustrato, es decir... Estaría casi seguro. Sí, que si desaparecemos nosotros, eso desaparece. No tiene más información que la cantidad de especies que se están extinguiendo. Pero mira que estamos en un paradigma tremendo, porque la información está quedando y va a desaparecería prácticamente el ADN, el ARN. Entonces, nosotros estamos buscando en el universo información biológica parecida a la nuestra. Y no hemos llegado a la idea todavía de pensar que es posible que llegaremos quizás un día a algún planeta donde haya información, donde haya evolución y no haya biología. ¿Sí? O sea, nosotros en la Tierra estamos en ese paradigma. Estamos todavía en el paradigma si vamos a acabar. Estamos todavía en el problema de si vamos a acabar con nuestra civilización o no. O sea, pero si somos capaces de pasar ese puente, entonces muy seguramente vamos a poder llegar a una digitalización tan alta, ¿sí?, que la conciencia va a abandonar lo biológico y va a quedar en lo computacional, básicamente. ¿Sí? Ahora, si llegan los computadores cuánticos, no sé qué pasaría, porque la cosa no funciona a nivel del silicio y a nivel de todo lo demás. Pero a conciencia, ¿a qué te refieres? No, con conciencia. Yo diría a la información. Yo no soy capaz de definir eso. Yo no soy capaz de definir eso, pero eso es un problema filosófico esencial, importante. Y dentro de la teoría de la información todavía no se aborda. O sea, es un problema grandísimo en este momento que la filosofía todavía siento que le da miedo meter las narices ahí, porque la tecnología la sobrepasa y entonces se ha quedado atrás. Y el único consuelo que yo encuentro en la biología se llama biología de sistemas, ¿sí? Entonces ese consuelo que nosotros tenemos en biología, que se llama biología de sistemas, trata de integrar todos los niveles, sin todavía hablar de conciencia, ¿no? Sin todavía hablar de inteligencia. Es decir, es interrelacionar el funcionamiento, lo que dice Andrew, el fenotipo, que sería lo analógico, a lo digital, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos códigos genéticos. Ahorita hablábamos de que hay posiblemente códigos genéticos o códigos que todavía no hemos desencriptado dentro de las mismas moléculas biológicas, que no necesariamente la única y exclusiva tiene que ser el ADN, sino que es posible que las demás también tengan ciertos códigos para funcionar. La terrible limitante que tenemos en este momento es que, pues, como lo dice la misma teoría de sistemas de Euclid, es que definitivamente no podemos analizar la vida como un componente o como su componente o como sus componentes, sino como el sistema mismo, ¿no? Es decir, lo que lo compone. Y la red. Exacto, y ahí se queda corta la definición de NASA,
Entonces, la contradicción grande que tenemos en este momento es que la biología de sistemas nos dice una cosa y la teoría misma de la información se queda corta para definir la vida. Por eso ahí ya perdimos el partido, ¿sí? Porque tratar de definir algo que no conocemos es como decir que es algo sin saber qué es, ¿sí? Eso, perdónenme que sea tan esotérico o tan flu, pues, es decir, que no lo baje a lo que tenemos, pero allí hay más imaginación que definición, ¿sí? Entonces, sí, es decir, debemos seguir pegados al reduccionismo para tratar de definir todos los componentes, porque si nosotros no sabemos todos los componentes que hacen parte de este sistema, estamos muertos. O sea, no podemos definirla por cada uno de sus componentes, pero tenemos que definirla por cada uno de sus componentes. Es decir, hay que encontrar esas relaciones, porque es que esas relaciones las vamos construyendo a través de cada uno de los componentes. Si te devolves, Cata, un segundito a una de las primeras diapositivas, yo te digo cuál, yo la pongo aquí en pantalla grande. No, la portada no. Dale para adelante, donde tenías como los 3 componentes que ella proponía en el artículo. No, más adelante, un poquito. Eran como los que hacían una comparación de las... Ahí, no, aquí. Volvete una. Ahí. Entonces están las instrucciones, ¿cierto? La unidad supervisora, la máquina que llevaría a cabo las instrucciones, ¿cierto? En el caso de las células vivas tenemos las instrucciones en el ADN, en el caso de la unidad supervisora y replicadora, la ADN polimerasa, la máquina que lleva a cabo esas instrucciones, ¿cierto? En este caso, pues los ribosomas. A mí me parece que los 3 componentes son interesantes cuando nos analizamos a nosotros mismos como sociedad, porque nosotros mismos como sociedad, pues como civilización humana, estamos generando también un ADN de información. Estamos empaquetando un montón de información en algún sitio que eventualmente, como lo señalaba tal vez Sergio, van a surgir otras entidades, no sé si lo podemos llamar máquinas o qué, que van a conservar esa información, la van a replicar y va a ser la misma unidad supervisora donde eventualmente va a llegar otro nivel de complejidad que va a replicar la información de otra manera. Es decir, yo sé que me estoy yendo para el lado de la ciencia ficción, pero no es tan ficción porque lo que nos ha enseñado la vida es que todo funciona sobre capas de complejidad. Cada vez van apareciendo más y más capas de complejidad. Estemos nosotros aquí como estemos. Seamos nosotros los generadores de esa información, ¿cierto? Que dará origen a unas cosas de una complejidad mucho mayor, ¿cierto? Eso no es ficción. O sea, las computadoras de hecho hacen eso. La operación básica de una computadora, un sistema de cómputo es esa. Una memoria donde hay unas instrucciones y la CPU va tomando instrucciones y produce una salida. Eso no es ficción, eso es verdad. Von Neumann es uno de los padres de la... Sí, correcto. Yo quisiera especular con que eso va a continuar a pesar de nosotros, o después de nosotros, o sobre nosotros. Eso va a continuar. Porque cuando Sergio decía, sí, pero es que hay algo ahora que produce más información que la vida, ¿cierto? No sé, las computadoras están especulando, las computadoras cuánticas o las redes de información informática, es decir, Internet, etcétera, o las mismas inteligencias artificiales que trabajan sobre esa información, ¿cierto? Que tanto te gustan. Entonces yo me preguntaba, ¿será, por eso, será si nosotros cuando nos desaparezcamos de este plano, ¿cierto? De esta tierra, perdón por lo de plano, nos desaparezcamos de la historia de la vida en la tierra, esto va a continuar, esa información va a continuar a pesar de que nosotros no estemos. O nosotros tenemos que estar aquí para darle mantenimiento a esas máquinas, para programar esas máquinas, para decirles esto nos sirve, esto no nos sirve, por organizar la información. De todos modos, toda esa conciencia tiene una impronta biológica. Es decir, está basada en toda la inteligencia humana de todo lo que ha creado. Me explico. Toda la tecnología actualmente está hecha para mantener la biología terrestre, ¿sí? Para darle satisfacción, para hacerla feliz, etcétera, etcétera.
Pero, desaparecida la biología, toda la inteligencia artificial, si llega a asumir una conciencia, ella heredará mucho de nuestros anhelos a decir, vamos a buscar biología en otro planeta. Muy seguramente esa impronta le va a quedar. Y tal vez sea eso lo que tengamos que buscar nosotros en otro lugar, ¿cierto? Allá de un ente biológico como lo que conozcamos. Espérate un momentico que... Yo haría una pregunta sobre lo que dice el profe de la conciencia, dependiendo mucho de la impronta biológica, no tiene que ver eso mucho con el limitado conocimiento que tenemos del cerebro. O sea, no se supone que con el desarrollo del tiempo, esa impronta biológica y el desarrollo del cerebro nos va a ayudar mucho, porque el temor que yo veo es que al paso del tiempo entonces las máquinas nos van a superar. ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo? Eso ya nos superó hace rato. En procesamiento de información. Bueno, no. Pero ya es claro que una máquina le gana a una smartphone. Por eso. Ya las máquinas hicieron eso. Pero falta mucho de conocimiento del desarrollo eso no del significa... cerebro todavía. No falta mucho en eso. En lo que tú decías de los niveles de procesamiento de información. Yo soy más biologista que ustedes, pero acepto la realidad de que el silicio de alguna manera ya ha empezado a superarnos muchos campos. Superó a lo del cerebro y todo eso. Va primero Catalina y luego Efraín. Cata. Tres cosas que antes de que se me olviden, vean. Acá tenemos cuál es el problema del proteoma solo, lo que les dije, el ruido. Entonces, ¿para qué sirve la parte? ¿Por qué la vida actual como la conocemos tiene las dos cosas? Que lo dijo Byron, que una molécula reacciona con lo que tenga para reaccionar, pero la parte digital prende y apaga unos switches y activa y apaga produce o no ciertas moléculas en cierto momento para que reaccionen en ese momento. Entonces, quería pues decir que ella sí habla de los switches que están en la información digital, eso es uno. Lo otro es que así como ella dice que la información está en toda la célula, igual una célula sola, pues una amiga, porque yo le presenté esto a una amiga, entonces ella me decía, ay, pero ¿cómo así que no entendía? Que yo no sé qué. Yo le dije, vean, el ADN suyo se lo pueden poner a un óvulo, le sacan el núcleo al óvulo, pues que es haploide, o sea, tiene la mitad de los cromosomas, le meten el de la célula suya de 46, pero esa célula sola no va a dar una mujer, hay que meterla en un útero. Pero ese útero de esa señora no sobrevive si no está en un ambiente con 20% de oxígeno, porque si no las mitocondrias no pueden hacer tampoco pasar esos protones, pues darle al oxígeno lo que le dan al final. Si no está esa concentración no pueden hacer eso. Entonces la información, pues volveríamos casi que a Gaia, ahí está, pues porque es que la información está localizada, dice ella, pero es que no está solo localizada en la célula, está localizada en la biosfera, en el planeta, en el sistema, pues no, hasta, mejor dicho, eso se vuelve, por eso hay que ser reduccionistas, porque si no, esa es la segunda. Y la tercera, que es que, pues ya esto es aparte, pero también tiene que ver con lo del problema duro de la conciencia, que por aquí mencionaron que la filosofía no sabe qué hacer con eso, pero Descartes hace rato dijo, pienso, luego existo, porque... Eso luego estorbo. Pienso, luego estorbo, porque él decía, o sea, y eso es así, uno cuando está soñando, uno no, pues la mayoría de las veces uno no, pues hay sueños lúcidos, pero no son la mayoría tampoco. Igual si a nosotros nos despertaran de aquí, entonces ¿qué vamos a decir? Ay, por fin desperté. Pues a mí para que esa tal conciencia, pues yo no la entiendo tampoco, pero no me parece tal, pues digo, cuando uno está dormido, que uno jura que está consciente, y si no, si nos despiertan de este sueño... La conciencia parte del principio, soy yo. ¿Me entiendes? La conciencia no es una cámara que mira... Es lo biológico. Que mira hacia afuera y que ella no sabe qué es la cámara. No, esa no puede ser la conciencia. Sí, por eso usted jura que está consciente hasta que lo despiertan. Es como cuando uno va al psicólogo.
Cuando uno va del psicólogo, uno dice, pues yo no yo estaba más dormida. Sí, claro, o sea, seguramente la conciencia existe hasta cuando tú te das cuenta que tú estás ahí. Que no estaba despierto, sí. Exacto, sí. Por esa misma razón es que en algún momento dado la inteligencia artificial se dará cuenta que ella está ahí. Que cuando ella ya esté ahí, ya arrancó todo. Efraín, Efraín, adelante. Sí, hola. Yo quería hablar como de lo que, sobre la definición de la vida, que pues se ha centrado, cuando hablan de química, es muy esencialista y ahí, así como hablaron pues de que uno puede hablar en dos niveles sobre un computador, que es como a nivel del hardware y de materiales y todo eso, de como el cobre y el silicio, como decían, o los circuitos, pero pues son descripciones duales, sino que en la biología, yo creo que al éxito de la bioquímica y la biología molecular, ha sido todo mucho más esencialista, pero en lo relacional, digamos, uno puede coger una red metabólica y no preguntarse tanto por qué, digamos, molécula reacciona con cuál para generar otra molécula, sino como el circuito, ¿cierto? Como la topología de lo que contiene la información o donde fluye la información. Y, y esas definiciones más relacionales sí hacen falta, yo creo que dentro de la biología, porque eso es lo que la caracteriza, ¿no? El sustrato donde ese circuito ¿cierto? Uno puede hacer un computador con dominós, pero es mejorarlo con cobre y silicio. Lo mismo la vida, tiene unos materiales en los que se ha materializado, o instanciado, por así decirlo, pero puede que tenga una componente relacional que pues muchas veces eso es lo que se comprende por informático, que sea más esencial aún que, digamos, la materialidad que le corresponde en el fenómeno en el que la observamos aquí. Claro, es que tiene que ser relacional, pero esas relaciones, para poder que se está relacionando con qué, hay que ser reduccionista también, es decir, hay que ir y estudiar cada uno de los componentes, mirar cómo se relacionan y sobre esas relaciones qué emerge. Y sobre esa emergencia de nuevas relaciones, qué funciona, ¿cierto? Y qué funciona en un ecosistema que puede ser el ecosistema de una sola célula o que puede ser el ecosistema de un cerebro, donde aparece una cosa que nosotros llamamos el yo, que resulta ser un sueño sobre un océano de profundidad, que es lo que no es el yo, ¿cierto? Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa en un cerebro o qué pasa en un ecosistema o qué pasa con estas inteligencias artificiales, con todas estas máquinas? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a emerger ahí? Yo quería comentar que en realidad no requerimos de sistemas de cómputo ni cuánticos, ni convencionales, ni de inteligencia artificial para haber sobrepasado hace rato y por mucho la cantidad de información que se produce naturalmente, incluyendo la biológica. Incluso Carl Sagan, en la serie de Cosmos de los 80, ya decía, hay un episodio que se llama La persistencia de la memoria, donde él decía, la biología produce tanta información, el ADN tiene tanta información, que llena tantos volúmenes en una biblioteca, con el código genético de una bacteria, de una persona, en fin, bastante. Pero la suma de todo lo que ha producido culturalmente la civilización pasa de largo por mucho eso. ¿Sí? Claro. Recomiendo volver a revisar ese episodio, porque es que en realidad... Yo discrepo ahí un poco. Qué pena. Y pues no necesitamos una cosa así como muy mística, pues para uno decir el infomatón, o algo así que mencionaba ahorita, no, se miden bits. ¿Sí? Pues es como así. ¿Sí? Por ejemplo, no existe un procesador aunque tenga 1 billón en español, pues, de transistores, ¿cierto?
no existe porque todavía la ingeniería de hardware no ha llegado allá. Entonces, si uno supone, por ejemplo, que el cuerpo humano, cada célula tiene la misma capacidad que un transistor, que una suposición muy pobre, uno tiene alrededor de 10 a la 12, o pues por algún factor ahí lineal, pues uno 10 a la 12. O entonces, pues solo pensando en los procesadores más avanzados que existen ahora, no son comparables al procesamiento informático de un solo cuerpo humano, por así decirlo. Entonces no creo que aún... El procesamiento depende del propósito que usted quiera para él, ¿sí? Y para los propósitos que nosotros tenemos hoy día, usted tiene sistemas que no dependen de un solo computador. Usted puede tener muchas CPUs de cierta capacidad. Creo que si pasan de varios, pues voy a comentar ya porque es que en realidad hay supercomputadores que tienen una capacidad de procesamiento muy alta. Pero en un mismo sistema de cómputo usted puede tener varios procesadores en paralelo, funcionando en paralelo. Incluso ni siquiera la CPU. Las tarjetas gráficas tienen cientos de procesadores funcionando en una sola máquina que se utilizan para procesar en una enormidad de datos en paralelo que es impresionante. Y usted puede unir esos procesadores que están en máquinas individuales, los puede poner a funcionar en red con otras máquinas. Y así va incrementando, así va escalando el procesamiento. Entonces, en realidad no estamos limitados por lo que pueda funcionar en un solo chip. Podemos poner varios chips en una sola máquina y podemos, bueno, a funcionar varias máquinas en una granja y podemos poner granjas a funcionar alrededor de todo el mundo para combinar la cantidad de procesamiento que se puede tener. No estamos limitados en eso. No, y todo depende en realidad del propósito que vamos a dar. Si nosotros no estamos usando todo el tiempo... Pero por ahora esas granjas no se alimentan a sí mismas. De hecho, nosotros las alimentamos y ellas consiguen información por sí mismas también, porque esa información ya está ahí. Esa información está en el medio, así como nosotros conseguimos información de nuestro medio. Entonces, pues... Es que lo que Sergio está diciendo es precisamente lo que la señora dice, que él está pensando en bits, él está en el antiguo paradigma. El nuevo paradigma, mentiras, eso el paradigma es por molestar, pero la señora dice es que la información que hay en la vida ni siquiera todavía ni siquiera se ha podido meter en una fórmula, por ejemplo, que la describa o en un algoritmo, porque no se ha podido ni siquiera medir, pues, o transformar, cuantificar, pero lo que yo quería decir era otra cosa. La información, de algún modo, pues lo que hablábamos ahorita, la analógica, se refiere al mundo real, ¿cierto? Porque pues uno se puede inventar cosas pues de ficción y volverlas código, pues cierto, el mismo lenguaje es analógico, es digital, pero yo no puedo creer que va a tener más información todos los computadores del mundo o la sociedad que la vida, sabiendo que la vida puede volver un planeta vivible como pasó en la Tierra, y todos los computadores del mundo no pueden hacer eso. Porque estamos separando las dos cosas, es que estamos hablando de lo mismo, es decir... Pero él no está hablando de lo mismo, pero cuando él dice eso no está hablando de lo mismo, yo le estoy contestando a él. Okay. Usted me va a decir a mí que los computadores son otro reino de la vida, yo no tengo problema con eso, pero como le está diciendo que tienen más información, la sociedad y los computadores y todo eso, que la vida... A mí no me parece. Mira, te voy a plantear un fenotipo extendido de la vida. Te voy a plantear lo siguiente, ¿sí? O sea, ¿quiénes crean los computadores? Correcto. Sí, pero es que, por eso, pero dígaselo a él. Espera acá. Déjame acá. Y voy a tratar... Ellos fueron los que compararon. Sí, yo voy a tratar de explicar por qué la misma biología creó ese tipo de conciencia y quizás porque la necesitaba, ¿sí? Es decir, yo no creo que sea un accidente haber llegado a la computación desde la biología.
Creo que todo eso necesariamente está enlazado, ¿sí? Y hay algo que pega a lo que dice Sergio, que pega a lo que dice él y que pega a lo que dice ella. Porque ellos no se... yo estoy un poco decepcionado con ellos, porque ellos nos dejaron, sí, ellos nos dejaron la ilusión de lo analógico. Estuve con y lo digital, estuve con un estudiante de doctorado que vino de la Universidad de Washington, que estuvo acá, que fue de los más pioneros que empezaron a trabajar esa idea con RNA, microRNA, con lo analógico y lo digital, y eso se ha quedado ahí porque la inteligencia artificial se llevó todo por encima. No sé en este momento en qué está la biología del sistema, porque la inteligencia artificial se nos llevó todo por encima y nos ha prácticamente desbaratado un montón de cosas por más urgencias y necesidades que por pensamiento, y eso es un poco inmediatista, eso me parece tremendamente facilista. Lo bonito a lo que nos llevó lo digital y lo analógico es que precisamente eso que está diciendo Sergio y eso que dice allá, tú lo puedes poner en un niño. Lo digital de un niño es su imaginación. Y no existe límite en este momento de ningún computador para saber la imaginación que pueda tener un niño en este siglo comparado a lo que tenía un niño neandertal. Es decir, lo que trae un niño en este momento en la cabeza, con toda la herencia epigenética y con toda la herencia digital del ADN que pueda tener a partir de... va a ser tremendo. O sea, la inteligencia de un niño de las generaciones futuras va a superar toda el terrible reduccionismo que nosotros tenemos y así sucesivamente. Sí, es decir, eso es una cosa increíble, pero que eso lo pueden aprender las máquinas, estoy completamente seguro, ¿sí? Que esas mismas experiencias las pueden grabar las máquinas. Un niño puede alimentar una máquina perfectamente a futuro y decir, coge mis experiencias y llévatelas, ¿sí? Quizás, no sé, eso ya es ciencia ficción, esa información está guardada para que de alguna manera, yo no sé a quién se le ocurrió esa locura, de que dentro del ADN se podía guardar tanta información o más de la que estaba almacenada, no sé, claramente tú, Sergio. Es que Carl Sagan dijo lo que él dice, pero es que él midió la información del ADN en bits, no midió la de todas las células, la de toda la biosfera, la que está pues ahí. yo no sé en este momento cuál es más grande, yo no sé cuál es más grande. Yo entiendo que la discusión era otra, que es partiendo de que la humanidad y la sociedad humana se pueda comparar esa información con la de los seres vivos, de los ecosistemas, de la biosfera, ¿cuál tiene más información? Sergio dice, que la sociedad y los computadores, y yo digo que la biosfera, porque la biosfera es el planeta habitable. Por más computadores que usted tenga, no lo va a hacer habitable. Y si la información no sirve si hay más información en una cosa que no permite interactuar con el medio de esas miles de formas que permite la vida, pues yo queda una deficiencia, menos información. Pues sino que la discusión era esa, entonces por eso le digo que... Byron, y luego Sergio otra vez. Bueno, las últimas dos intervenciones. Sí, es que pues es que era tomando en cuenta lo que les mencionaba del aspecto filosófico. De pronto resumo en que para mí de pronto la solución la va a dar el reduccionismo científico, pero a partir de este emergentismo que pronto a futuro se logren describir todas las reacciones químicas, ¿cierto? Porque eso es lo que hace el reduccionismo. Pero por lo pronto nosotros damos fe de que esas reacciones químicas que suceden en un sistema vivo se dan, y entonces extrapolamos y eso es la vida, que sucede a través de evolución darwiniana, pero eso no tiene explicación. Entonces, un ejemplo, como les daba, era que, digamos, hace, no sé, en la Edad Media o algo así, nadie tenía los conceptos de qué es una molécula de agua, ¿cierto? Entonces, se sabía que pues, el agua ebulle a 100 grados, pues, en una atmósfera de presión, pero ¿cómo se explicaba eso? Entonces, ves que el reduccionismo sí logra dar cuenta de, en el emergentismo, por ejemplo, que emerja la propiedad de que el agua ebulla a una temperatura más alta de lo esperada debido a las interacciones de puentes de hidrógeno. Entonces, este es un ejemplo, pues, claro,
de lo que Andrew de pronto me la aclara mejor, ese es el reduccionismo, el emergentismo débil, ¿cierto? No el duro. Que el duro es el de la suma de las partes, no dan cuenta del todo. Entonces, cuando yo les explico el asunto del inflatón, del informatón o algo así que proponen estos, es que precisamente hay alguna propiedad física que tal vez aún no la hemos descubierto y como dice Cata, la vida sí tiene una información mucho mayor porque no la hemos podido lograr cuantificar, porque solo se cuantifica desde ese punto de vista analógico. Entonces, no es que suene como de pronto muy esotérico, sino como, digamos, estamos en una transición tal vez muy importante porque, pues, para poner ejemplos, alguna vez Paracelso hablaba del, ¿cómo se llamaba? El flogisto, cuando trataban de explicar la reacción química de combustión, o el fenómeno del calórico, después más adelante, antes de Carnot, y pues todo eso se fue tumbando, ¿cierto? No sé si eso signifique que nosotros tengamos que doblarnos y decir que el reduccionismo no va a solucionar esto, pero pues el asunto es como que estamos en una transición en que la vida o se define que si tiene una definición clara o realmente no es que tenga una definición clara, sino que hay ciertos como secciones de conciencias a diferentes niveles y eso es lo que se le llama a lo que yo les estaba explicando acerca de que los reduccionistas explican con esta idea del panpsiquismo. Pero es súper interesante es porque sí, realmente en este momento estamos en una revolución que tal vez nos toque a nosotros y descubramos que de pronto el reduccionismo nos dé la respuesta. Gracias, John. Sergio, por favor. No. Me salgo ya. Te estábamos atacando. Estaba atacando tu idea de que todas las redes computacionales del mundo, cualquier computador es un fenotipo extendido de la humanidad. La sociedad es un fenotipo extendido de la humanidad, no son cosas diferentes. Lo que decías antes es que para describir una criatura biológica puede partir del ADN y empezar a codificar el ADN en bits. ¿Sí o qué? Y a partir de esa medida, definitivamente resulta mucho mayor la cantidad de información que nosotros tenemos a nivel cultural. Hombre, que ¿por qué lo va a tratar así si es que cada célula es especial, si una tiene esta forma y está en este lado del cuerpo? Pues que no trabajamos de esa forma. Usted lo que hace es describir como un arquetipo de algo en particular. Usted no se pone a describir cada célula por separado, sino que usted describe una célula. De hecho, toda la genómica, toda la proteómica, todas las ómicas actuales se basan en la computacional. Exacto. Y esa información vimos en estos días en el curso de astrobiología. En este momento, pues, está almacenada en servidores en internet y se puede consultar libremente. Entonces, el sistema de cómputo perfectamente se hace eso. Porque si nos pusiéramos, no, que es que la célula necesitamos para un conocimiento completo describir la célula del dedo gordo del pie, que es diferente a la célula de un folículo capilar en la cabeza, no terminamos nunca. Tenemos descripciones generales y esas no sirven. Es como un cristal. Un cristal, usted para describir un cristal, usted sabe cuál es la estructura del cristal. Usted no necesita pasarse por todo el sólido compuesto de ese cristal, escribiendo cada uno de los poliedros, lo que sea que está compuesto el cristal, para saber que es un cristal. Todo es un cristal y de ahí se replica esa información. No sé. Y en el caso, digamos, de las cuentas, digamos, de un solo chip, en este momento tenemos chips, acabo de consultarlo, pues, en este momento, pues hasta 2022 eran 5 billones de transistores en un solo chip. De todas maneras, pues... Sí, pero 5 billones en inglés. Dependiendo de lo que usted necesite, en realidad el cerebro no usa los 100 billones de conexiones que tiene como potencial. Tiene mucho potencial en un espacio tan reducido y parece que lo usa muy eficientemente. Pero en realidad todo, al final, de acuerdo, digamos, al juego de la imitación, que es el que estamos mirando para saber si algo es consciente o inteligente o no, en realidad, saber si algo es consciente
para sí mismo, para mí, todo depende de para qué. ¿Sí? En el caso de lo que nosotros tenemos, la tecnología que tenemos en este momento, nuevamente nos queda muy difícil poder saber si del otro lado está una persona o no. Efraín, para que cerremos. Dale. No, está bien, yo creo que dejo así mejor. No, pero la artículo de Cata está muy bueno porque es que Salimos es más necesario preocupados. pisarnos los callos, es necesario cuestionarnos desde la misma biología que yo sigo pensando que se queda corta con la parte astronómica. Y pues hoy me cuestiono si realmente esto se debería llamar astrobiología, pero en definitiva... Biología teórica. No, lo que pasa es que ese va a ser una discusión que vamos a tener a futuro, porque ellos trataban de ponerle al tema de astrobiología para eliminar la astronomía, y en realidad no es ni astrobiología por la astronomía, ni es astrobiología por la biología. Creo que es un conjunto, ¿sí?, de cosas, y este tema, lo analógico y lo digital, casa mucho con el pensamiento humano, a tratar de entender cómo es. Nosotros tenemos dos cosas analógicas y digitales muy grandes en la biología, el genotipo y el fenotipo. Entonces, es lo más digital y analógico que podemos hacer en la biología. Pero los sistemas, la computación, hemos hecho un mundo digital y analógico de un montón de cosas y todavía no nos lo imaginamos bien ni lo entendemos bien. Entonces, la teoría de los algoritmos es algo que es maravillosa, pues la matemática nos lo coge y nos lo desencripta de esa manera, pero yo no sé si la única solución que tienen los algoritmos es solamente lo que ha desencriptado la matemática. No estoy seguro de eso. No estoy seguro de eso. Entonces, algo más preocupado. No, ese tema es fascinante. Los algoritmos son matemáticas. En ejecución, en donde sea, en parques sustratos. Sí, yo lo entiendo, pero yo creo que detrás de los algoritmos, después de pensar en los bytes, en la teoría de 1 y 0, hay algo ahí muy escondido que todavía no hemos sido capaces de ir más allá. Entonces, que los argumentos tuyos son para lo que dijo Efraín, no para lo que yo dije. Pero bueno, Byron, no sé si ibas a decir algo. Yo dije una cosa. Para que cerremos. No. No. Nos vemos dentro de 8 días con el artículo de Byron. Si puede, Byron me avisará. Sí, eso espero. ¿A quién? Y bueno, esperamos que lo hayan disfrutado mucho. Solamente les quería contar que ahora, consultando a la IA sobre una reseña que tenía que ver con ameba, me dijo que Catalina pertenecía a la Asociación de Microorganismos Extraordinarios y Biología Astrobiológica. Asociación de Microorganismos Extraordinarios y Biología Astrobiológica. Muchachos, feliz noche. Que estén muy hasta bien. luego. Placer, que estén muy bien. Hasta luego todos. Chao. Todo.